Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo vídeo de Unity 2, el camino del videojuego. Me habéis pedido por Twitter que se pudieran deshacer los elementos de la construcción. Unity nos permite tener dentro del constructor de cambiar, de volver hacia atrás, lo que es el undo. El undo estaría aquí, en Edit, undo, y podemos hacer ir registrando aquellos cambios que luego queramos deshacer. Sin embargo, en este proyecto en concreto, como hay tantos cambios, pues lo que vamos a hacer es directamente destruir la pieza que se haya creado. Para eso vamos a tener una variable copia donde almacenaremos la copia que vamos a crear. Después, en el onEnable, lo que hacemos es suscribir una función a undo_redo_performance, que es que, como vemos, se llama cuando se ejecuta un endo o un redo. Es decir, se suscribe una función y esa función es la que salta cuando se hace undo o redo. Definimos la función y lo que va a hacer es destruir inmediatamente, ¿vale? Porque en el editor, en vez de utilizar destroy, se usa destroy immediately, la copia. Por otro lado, almacenamos la copia cuando la vamos a crear. Aquí el contenedor es el que tiene todos los elementos, almaceno la copia y así puedo destruirla. Aquí cojo el constructor, meto el prefab, elijo un color, creo. Cuidado a la hora de elegir el color porque a veces nos pone el canal alfa en 0. Vale, aquí he creado este palo, hacer control C y destruir. ¿Cuál sería el siguiente paso? El siguiente paso es que esto lo podamos mover. Vamos a hacer la funcionalidad para que las piezas se muevan. Vamos a crear un script que se llame movePieza. Cuando pensamos en movimiento, siempre vamos a tener varias alternativas. Una es moverlo por código, moverlo por animación o moverlo por físicas. Moverlo por físicas podría parecernos interesante en este caso, sin embargo recordar que la gravedad es una aceleración y eso podría confundir al usuario. Por otro lado, el movimiento va a ser un movimiento basado en bloque, es decir, que se va a mover siempre en unidades. Por ejemplo, lo tenemos en la posición 1, pasaremos a sumar 1 a la posición y desplazarnos toda una unidad. Es decir, el objetivo es desplazarme de tal manera que me desplace entero, una unidad entera. Por lo tanto, aquí en la pieza base he cambiado el píxel per unit a 30. De esta forma, cuando meto este elemento, si lo comparo con un sprite creado por Unity, que es siempre de 1, pues el resultado es que son de 1. Esto nos ayudará a tener el sistema basado en unidades, que será mucho más fácil a la hora de moverlo. Sin embargo, como estamos en un site de 5, podría verse muy grande. Por lo tanto, lo que haremos será cambiar aquí el tamaño de la cámara para que se vea más pequeño. Vamos a mover el objeto. Para ello, hemos creado un script llamado movePieza. Vamos a mover las fichas. ¿Cómo las podemos mover? De una en una en la componente X hacia la derecha y hacia la izquierda y hacia abajo. Pues lo que vamos a hacer primero es definirnos una función para el movimiento. Esa función vamos a llamar mueve y le vamos a pasar dos parámetros.
el movimiento en la X y el movimiento en la Y. Después cogeremos nuestro transform, posición y simplemente podemos sumar un vector 3 y definirlo con dos componentes. No es necesario darle la tercera componente porque automáticamente le daría la z en 0. Así que X y Y. ¿Cómo vamos a moverlo? Pues aunque el proyecto está pensado para hacerlo para Android, siempre es muy operativo utilizar las teclas porque son muy rápidas a la hora de hacer pruebas. Así que empezaremos usando teclas. Las teclas las tenemos como input y deben de estar recogidas en el utate porque no sabemos en qué momento el usuario ejecutará la tecla. Clic code, tecla por ejemplo, la derecha, right, arrow. Si el usuario ha pulsado una tecla, entonces movemos hacia la derecha, es decir, que muevo 1 y aquí un 0. Aquí tengo mi pieza, pulso y la muevo. Ahora todavía no nos preocupamos de los límites. Para moverla hacia la izquierda, pues intuitivamente haríamos esto, que sería cambiar aquí el left, y lo que estoy diciendo es que vaya hacia la izquierda, es decir, restar 1, pues aquí cuando pulso la tecla derecha va hacia la derecha, aquí hacia la izquierda, de momento sin limitación. Sin embargo, aquí hay una cosa que estamos haciendo que aunque es funcional, en realidad está mal escrito, y es lo siguiente. El update se va a ejecutar en cada frame, es decir, que en cada frame estaría haciendo esta validación y esta otra. Sin embargo, solo queremos evaluar uno de los dos casos, es decir, que si ha pulsado esta tecla, no ha pulsado esta otra. Por lo tanto, lo que podemos hacer es meter este if dentro de este. ¿Cómo? Pues si no ha pulsado la tecla derecha, entonces vamos a verificar si ha pulsado otra tecla. El funcionamiento sigue siendo el mismo, pero aquí la cuestión es que en vez de tener que evaluar en cada frame dos ifs, pues si se cumple esta condición, se ejecutará esto. Si esta condición no se cumple, entonces vamos a verificar si se cumple esta otra condición. Ahora vamos a hacer que se mueva hacia abajo. Para hacer que se mueva hacia abajo, se mueve la pieza sola y lo que va a hacer es moverse cada cierto tiempo. Cuando queremos mover algo cada cierto tiempo, podemos crear algún sistema de conteo. Para crear un contador, pues normalmente lo que hacemos es tener una variable donde almacenamos el tiempo y otra donde comparamos tiempo-movimiento que podemos inicializar, por ejemplo, en 0,5. Cada cierto tiempo lo que hago es acumular un tiempo. El delta time es el tiempo que tarda desde el último frame. Si el tiempo es mayor que el tiempo de movimiento, entonces es que ha pasado este tiempo, es decir, empieza t en 0, va sumando, esto son unas décimas. Cuando supera esta cantidad, entonces movemos. Como movemos hacia abajo, es decir, que la X no se mueve y la Y se mueve 1. Sin embargo, si no hiciéramos nada más, solo se ejecutaría una vez, porque el tiempo sería mayor que el movimiento cuando hubiésemos acumulado aquí, pero no cambiaría. Tenemos que cambiar la t igual. El resultado es que nos movemos y la ficha va cayendo. Ahora vamos con las limitaciones. Para limitar el juego estamos siempre utilizando unidades. Por lo tanto, lo que es importante es corregir estas posiciones para que estén basadas todo en unidades. Vamos a crearnos un cuadrado
y vamos a determinar cuál es el juego, la zona del juego. Pues la vamos a hacer típicamente de 10 por 20. Lo que necesitamos es que cuando nosotros estemos en la posición 0, 0, esto coincida con nuestro escenario. Si por ejemplo la pieza está en la posición 20, pues vemos que aquí no está coincidiendo, ¿vale? Irá de 0 hasta la posición 9, de 0 hasta la posición 20, así que movería la cámara, creo que la teníamos aquí en 0, 0, para que esto se viera. El square este solamente es para visualizar el tablero. Y ahora vamos a ver cómo limitamos el movimiento. Para limitar el movimiento tenemos que definir por un lado cómo es el tablero, pues vamos a hacer anchura, que en el clásico Tetris es de 10, y la altura es de 20. Vamos a limitar el movimiento. Eso tenemos que hacerlo antes de que se pueda ejecutar el movimiento. Por lo tanto, voy a hacerme otra función. Esta función va a devolver un bool, un valor verdadero o falso, dependiendo de si se puede hacer o no el siguiente movimiento. Así que lo vamos a llamar valida siguiente movimiento y le voy a pasar las coordenadas x, y. ¿Qué tiene que hacer esta función? Pues tiene que recorrer cada uno de los cuadraditos que forman la pieza y verificar si la siguiente posición está dentro de estos parámetros. La posición de cada pieza. La posición de cada pieza tenemos que recorrer todas las posiciones que tenemos. Lo podemos hacer con un for each que va a recorrer todos los transform que forman parte de nuestro objeto. Vamos a almacenar sus posiciones. Sin embargo, aquí nos da un float y nosotros queremos comparar las componentes dentro de una cuadrícula que hemos definido como un entero. Así que convertimos esta posición en un entero. Igualmente hacemos para la y. Sin embargo, no es la posición que tengo ahora la que de verdad me interesa, porque esa posición, la primera que creamos, siempre será correcta. Lo que queremos evaluar es la siguiente posición que va a tener el movimiento. Así que aquí lo que hacemos es sumarle la siguiente posición y ahora verificamos si esa siguiente posición es correcta. Lo que tenemos que hacer es verificar si estas variables están dentro de los límites que hemos definido. Así que la x no se puede pasar por abajo de 0 o la x no puede ser mayor o igual al límite que hemos definido como anchura
en este caso, o la I no puede pasar más abajo, o no puede, que es un caso excepcional, pasar más arriba. En cualquiera de estos casos, devolvemos una validación incorrecta, es decir, falsa. Cuando se ejecuta el for each, vamos a coger cada una de las piezas, verificar qué ocurriría cuando se mueve hacia adelante y entonces, si se supera el límite, decirle que ese movimiento es incorrecto. Con que una sola ficha se pase, el movimiento es incorrecto. Si ninguna de las fichas se ha pasado, entonces llegaríamos aquí y podríamos devolverlo. Aquí le estamos diciendo ninguna ficha se pasa de límite. Para corregir nuestro movimiento, lo que haremos es que antes de hacer el movimiento lo validamos. Así que decimos que si valida movimiento de la X y la Y, si esto es true, es decir, si cuando te vas a mover no te pasas, entonces te puedes mover. En cualquier otro caso, no te mueves. Vamos a verificarlo. Me voy moviendo. Cuando llego aquí, vale, me he pasado 1. Esto es simplemente corregir realmente la posición del square. La posición del tablero la corrijo. Para que sea igual que lo que visualizamos. Como parece que un palo es fácil de mover, vamos a crearnos otro objeto. Así que voy al constructor, pieza base, L1, cojo un color, hay que acordarse del canal alfa, quiero la ficha y vamos a darle movimiento y verificar que se mueve. Podemos solapar las piezas, en el momento no hay problema. La cuestión está en que no sobrepase. Por otro lado, vemos que estas variables no van a cambiar, van a ser siempre las mismas para todo el juego, así que podemos hacerlas static. Voy a corregir la posición de la cámara para centrar. Realmente, como no nos vamos a quedar nunca por ahí, puedo visualizar mi imagen. Si te ha gustado este vídeo, suscríbete a mi canal para seguir aprendiendo sobre diseño y programación de videojuegos. Muchas gracias.